Amigo, amiga, buenos días, buenas tardes, buenas noches, les decimos desde Quito, Ecuador, lugar desde donde se levanta la señal de Ricinacuy TV Internacional. Estamos justamente el día de hoy en un día bastante particular. Es feriado en Quito, es feriado también en el Ecuador. Dado que, según señalan, que hay digamos, una celebración, dicen unos, una recordación o una conmemoración, en fin, de la fecha con relación a Quito. Y justamente este es el tema del que nos ocuparemos en los siguientes minutos con nuestro invitado de excepción el día de hoy. Hablemos sobre Quito, pero desde la literatura. Dentro de esta gama de posibilidades, de opciones, hay quien es apasionado en este tema. Lo haremos entonces en esa perspectiva. Vamos a saludar de manera especial a todas las radios comunitarias, a las televisoras locales, como también a portales digitales y plataformas, tanto en el Ecuador como también en nuestra querida Avia Yala. Vamos a hacer esta presentación muy breve y luego ya estamos con nuestro invitado. Usted está en Rixinacuy TV Internacional. Aquí empezamos. Rixinacuy TV Internacional. En la voz de comunicadores de Avia Yala llegamos a todos los rincones del mundo. Somos información, somos opinión, la voz de los pueblos desde sus territorios. Rixinacuy TV Internacional. Rixinacuy TV, de parte del Consejo Regional Indígena del Cauca CRI, el consejero mayor Joe Sauca del pueblo Boconuco, invitarlos a seguir fortaleciendo el espacio de la comunicación. Los pueblos no podemos quedarnos menores a estos grandes retos que hoy nos implica seguir informando a las comunidades sobre cómo se comporta el tema mundial, pero también cómo fortalecemos nuestros espacios y nuestras dinámicas desde el gobierno propio. Estamos ya con nuestro invitado. Se trata de Mateo Guayasamín. Él es de profesión apasionado, obviamente, por el mundo de la literatura y es docente universitario. Gracias, muy amable, Mateo, por dispensar este tiempo. Mateo, Quito, según unos, están de fiesta, al punto que están en feriado, de vacación o están en descanso, en fin. ¿Cómo lo miramos al Quito desde las letras, desde la literatura, desde esas obras que describen también lo que es esta realidad y este tránsito de la historia? Mateo, bienvenido a Rixinacuy TV Internacional. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias, José, por la invitación. Estoy, la verdad, contento por la oportunidad y, y bueno, pues un fuerte abrazo a ti y a la audiencia que nos escucha. Espero pues un poco compartir esta pasión y este dilema que tú planteas, ¿no es cierto? Un 6 de diciembre, hoy que estamos 6 de diciembre, pues nuestra capital eh, está cumpliendo 430 años de fundación. Eso es un dato que no es menor. Sin embargo, sí nos obliga a nosotros a, pues, un poco replantearnos, ¿no es cierto?, desde el presente, eh, cuál es la actitud que debemos tener o cuál es un poco la información que también debemos compartir a partir de este hecho de fundación.
y posicionarnos también, ¿no es cierto? Tener una especie de espíritu crítico con este tema de la fundación que ha sido también un proceso que hay que reconocerlo, es un proceso violento, fue un proceso violento que todavía mantenemos ciertas secuelas de eso, y justo una de las secuelas es no reconocer nuestro origen, nuestro pasado, ¿no? De la sangre que nosotros llevamos. Estamos en este proceso más bien de fundación en la que se reconoce, ¿no es cierto?, esta gran figura del conquistador, del español, pero Quito tiene una historia mucho más milenaria incluso, ¿sí? Mucho más antigua que estos 430 años, porque en nuestra ciudad habitaban pueblos que de alguna manera alcanzaron también un grado de civilización que es sorprendente, especialmente en temas arquitectónicos, en temas de astronomía, temas de organización comunitaria, de medicina, etcétera. Entonces, creo que eso es algo que de alguna manera se nos ha negado y de alguna manera estamos todavía en deuda, ¿no es cierto?, de replantearnos y de conocer ese otro lado, José. Importante, Mateo, el hecho de hacer esta aproximación de lo que es Quito en la actualidad o una mirada ya en la actualidad. Hay quienes todavía procuran realizar una suerte de recordación, homenaje o celebración, etcétera, y parte de esas celebraciones constituyen obviamente los desfiles, constituyen quizá las retretas, constituyen el concurso de los balcones, constituyen no sé qué más, las verbenas o las presentaciones de grupos artísticos quizá en uno que otro barrio, en fin. Es todo lo que podemos, digamos, conocer de Quito, es lo que debemos destacar, relevar de Quito, o qué otros temas o qué otros conocimientos cultivados milenariamente, científicamente incluso, no aparecen en este tipo de celebraciones. ¿Y qué es lo que nos puedes compartir quizá desde ese ámbito, Mateo? Gracias por la pregunta, José. Mira, de alguna manera esta historia que yo lo mencionaba que es de origen milenario, eh, que está registrada felizmente en las crónicas de Indias y en un gran historiador que tenemos los ecuatorianos, que es el padre Juan de Velasco. El padre Juan de Velasco es quizás uno de los historiadores que mejor recopiló la información sobre el Ecuador y sobre Quito especialmente. Entonces, hay un dato fenomenal ahí en el padre Juan de Velasco que manifiesta que Quito o en Quito era el lugar donde había templos del sol, ¿sí? Y específicamente el templo mayor de Quito estaba en el Panecillo. Quito era antiguamente un observatorio natural, era un observatorio eh, para ver el cosmos y en esa época, imagínate, estamos hablando en tiempos pre-incas, nuestros pobladores ya sabían que estábamos en la mitad del mundo. Eso, de alguna manera, también lo recogieron otros cronistas y otros investigadores. Y aquí quiero un poco nombrar también a mi padre, Gustavo Guayasamín,
que él en su trayectoria logró justamente acercarse a los cronistas y hacer una reconstrucción de cómo antiguamente se medía el tiempo aquí en el Ecuador. Y él siempre repite un dato que me parece fundamental compartirlo: el significado de Quito. Ki y To, por otro lado, tiene estas dos términos. Ki significa sol, To, derecho o recto. Quito es el lugar del sol recto, del tiempo derecho. Eso es fascinante. Eso de alguna manera a él le llevó una larga investigación y una reconstrucción también. Creo que esa fue una de sus luchas, una reconstrucción de el calendario solar antiguo, ¿sí? El calendario solar andino también lo llama, y que de alguna manera él menciona que estamos no solamente en el lugar de la mitad del mundo, sino en la mitad del tiempo, ¿sí? Y eso justamente se explica bajo esta reconstrucción que es con los templos solares o con las columnas que antiguamente nuestros pueblos andinos lo tenían como una forma para observar al sol, ¿sí? Eran columnas que proyectaban sombras, y esas sombras se dieron cuenta que aquí en el Ecuador es perfectamente circular, es una cruz cuadrada, es esta chacana que de alguna manera nos ha acompañado ya por tiempos milenarios, y ahí está el fundamento de nuestra identidad además, ¿sí? Eh, eh, ahí reposa en ese símbolo lo que somos, ¿no es cierto? Como ecuatorianos. Haber nacido en el Ecuador de alguna manera se refleja en esta cruz milenaria. Estamos en un lugar de no solamente la mitad del mundo, sino en la mitad del tiempo, que es de alguna manera lo que él nos ha transmitido, y ahora también intento compartir. Importante, Mateo, este elemento, es decir, los pueblos milenarios que hacían su vida antes de imponer las ciudades, particularmente Quito. Aquí había todo un conocimiento, entonces, conocimientos que luego, digamos, mucho tiempo después, empiezan los misioneros geodésicos a entender de cómo era incluso el planeta Tierra, etcétera, como lo conocen en la actualidad. ¿Qué otros conocimientos están ahí pendientes, digamos, y que tanto en el ámbito educativo, tanto a nivel de las diferentes hechos de la vida, habría que destacarlos para no quedarnos quizá importantes, por supuesto, pero con las verbenitas en los barrios y al siguiente día un chuchaqui, Mateo? Bueno, fíjate que parte de esta investigación que les estaba comentando, el día más importante o cuando se genera este fenómeno del sol recto es justamente en los equinoccios. Nosotros en el año tenemos dos equinoccios, tanto el 20 o 21 de marzo o el 22 de septiembre. Es justamente el día en que las columnas que antiguamente se levantaban al mediodía pierden la sombra. Entonces, según el padre Juan de Velasco y otros cronistas, el día del equinoccio eran los más importantes, eran los días de celebración para nosotros, eran los días de ayuno también, eh, eran el tiempo además de meditación, ¿sí? Previamente a los equinoccios se cuenta que todas las comunidades además pasaban un tiempo de ayuno, de meditación, esperando justamente la venida o la visita del sol.
¿Qué pasa en el equinoccio? Justamente el eje de la Tierra se coloca perfectamente perpendicular al Sol. Entonces, mi padre lo llama como que el sol nos visita en ese día. Entonces, nuestros pueblos antiguos de alguna manera se preparaban para esa visita, le rendían homenaje, armaban estas fiestas y prendían un fuego sagrado. El día 21 de marzo, 20-21 de marzo, es la gran celebración denominada Mushuknina o Fuego Nuevo. Yo creo que esa es definitivamente o debería ser nuestra fiesta principal. Eh, ese fuego que se prendía en ese día, luego era repartido, dice el padre Juan de Velasco, en todas las comunidades. Y con ese fuego se elaboraban los alimentos. Entonces, creo que esa es una de las, creo que pendientes que tenemos como sociedad de recuperar, de volver un poco a pensar, a analizar, en que realmente esa debería ser más bien nuestra fecha, que tiene muchísima relación además con el astro que nos da la vida, que nos de alguna manera organiza la naturaleza. Y claro, replantearnos un poco esto que tú también mencionas, ¿no es cierto? Esta etapa de la fundación. Eh, no se trata tampoco de entrar en el conflicto, pero sí también dar este otro punto de vista, ¿no es cierto? Para que de alguna manera nos sintamos también orgullosos de esta otra historia que tenemos y que quizás todavía sigue siendo desconocida para muchos. Importante, Mateo, vamos finalizando este importante diálogo también justamente en estos tiempos, a esta hora. Tú eres amante, digamos, y profesionalmente también vinculado al mundo de la literatura. Con seguridad muchos dicen, pero ¿dónde puedo enterarme de esto? Hoy que estamos tanto interconectados, pero informaciones de esta naturaleza a ratos son bastante escasos. Hay de cualquier otra índole, pero sobre nuestra verdadera historia todavía toca seguir escarbando. Tal vez a manera de recomendación, a manera de sugerencias de literatura, de textos, que hablan no solamente desde el ámbito histórico, quizás sí, pero tal vez desde la poesía, desde el cuento, desde otros formatos que pudieran ser útiles, Mateo. Déjanos ahí una tareita, pues, pendiente también. Ay, muchísimas gracias por esa pregunta. Este, la lista es larga. A ver, yo topé un poco este tema que es un poco histórico y ahí yo les recomiendo que por favor visiten una página que se llama La Cruz del Tiempo. También tenemos en Facebook este proyecto que a la final se intenta un poco recopilar la medición del tiempo o el calendario solar andino, que es como lo hemos llamado. Ahí hay un libro que se llama a sí mismo La Cruz del Tiempo y que es de descarga gratuita y justamente explica cómo antiguamente funcionaban estos calendarios solares. Lo pueden encontrar ahí en nuestra página de Facebook, como les decía, o si no, www.lacruzdeltiempo todo unido.com. Eso por un lado. Pero José, tú me hablabas también de este otro componente que es el literario. Hay una gran lista de escritores quiteños que vale la pena un poco volver y revisarlos. Yo creo que hay una novela que de alguna manera se acerca muy bien al, al Quito y al quiteño además, a su especie de idiosincrasia, formación, conflictos, que es el Chuya Romero y Flores. Esta novela de Jorge Casa de alguna manera nos habla de esta especie de dualidad, de conflicto, de esto del ser y no ser, ¿saben? Es genial esta novela.
yo la recomiendo mucho porque retrata, creo, muy bien este sentir, además del quiteño, de esas ganas un poco de pertenecer, pero al mismo tiempo de no reconocerse. Es un conflicto que yo creo que lo compartimos muchos, pero creo que la novela lo resuelve muy bien y a la final pues el lector se queda un poco convencido de su característica y que quizás a partir de ese mestizaje deben hacer nuestra verdadera fortaleza, nuestro verdadero sentido. Eh, Así que bueno, eso yo les recomiendo 100% Icaza. Y claro, hay otro gran escritor que es Abdón Uvidia. Él tiene una novela que se llama Ciudad de Invierno. Quizás es un poquito más contemporánea, es una novela que retrata más bien el Quito del siglo XX. Eh, pues también la recomiendo mucho si es que se quieren pasear por Quito de esta manera más literaria, que es un poco más nostálgica, como que la neblina que nos visita de vez en cuando siempre nos llega como a abrigar y a tapar, ¿no? Justamente Ciudad de Invierno es este retrato de Quito. En poesía, en poesía también les recomiendo a Iván Carvajal. Iván Carvajal tiene unos buenos temas sobre el ser eh, nacional, yo creo. De Quito también tiene algunas cosas. Este, y bueno, creo que podría ser un poquito más extenso. Alicia Yanes, por favor, si es que pueden leer a Alicia Yanes Cosío, también hace un hermosísimo retrato de la ciudad de Quito en una novela que es muy especial y muy famosa, que es Sé que vienen a matarme. Este, es lindísimo, también tiene algunos pasajes sobre Quito y sobre el Quito colonial más que nada, ¿no? Pero bueno, creo que Quito no se queda solamente en esta parte central, ni tampoco en la parte de la fundación, sino ni tampoco en esta parte que les comentaba de la prehistoria o de la historia. Eh, Más bien tenemos que un poco vernos en el presente y que todo eso nos sirva también para este nuevo camino que estamos trazando y un poco en lo que queremos ser y lo que queremos de alguna manera mostrar, ¿sí? Tenemos varios conflictos como ciudad, así que bueno, pues que todo ese gran pasado que de alguna manera nos ha acompañado también sirva para reconocernos y para construir este nuevo camino que necesitamos, porque somos un pueblo que ha demostrado mucha valentía, mucha comunidad también en momentos difíciles, eh, buena organización, pero claro, también como seres humanos de alguna manera tenemos nuestras debilidades, así que eso pues nos sirva también para eso, para trazar un mejor camino y ser ejemplo para el país, porque a la final como capital tenemos de alguna manera esa labor, ¿no es cierto?, de ser una ciudad que quizás es ejemplo para otros, ¿no? Gracias enormes, Mateo Guayasamín, por acompañarnos en estos breves minutos y un poco tratando de aproximarnos a lo que es y sería o podría ser Quito. Quito con una gran tarea todavía, seguir trabajando desde diferentes ámbitos. Una de ellas es obviamente la memoria, una de ellas es el tema histórico, una de ellas es cómo miramos Quito en la actualidad con todo este bagaje, como tú lo has dicho, para no quedarnos reducidos a uno o un par de eventos bien intencionados quizá, pero que reducen lo que significativamente implica ya desde una mirada histórica. Muy amable, Mateo, quizá en una siguiente y pronta oportunidad sigamos haciendo un recorrido por el mundo o desde el mundo de la literatura.
Hay tanto, al menos de lo que está escrito, y hay tanto, mucho más todavía de lo que habría que escribirlos. Habría que escribirlos para mostrarlos, para dejar como testimonio, para poder llegar también hacia otros espacios. Mateo, muy amable. Ay, muy amable, José. Un gran abrazo a ti. Espero que eh, haya salido bien esta conversación. Espero que les haya ayudado un poco con estos datos y referencias. Y cuídense mucho. Estamos quizás atravesando momentos un poco complejos, pero creo que hay que mantener, ¿no es cierto?, este buen espíritu que siempre nos ha caracterizado. Y bueno, pues a cuidarnos, a protegernos entre todos y muchísimas gracias otra vez por la oportunidad, José. Un fuerte abrazo a ti y a las órdenes con todo gusto. Gracias también, Mateo, muy amable. Gracias a usted, amigo y amiga, por acompañarnos siempre en este espacio digital, en este espacio o en esta ventanita al mundo, donde recorremos territorios, donde escuchamos nuevas voces, donde levantamos también otras verdades. Soy José Atupaña, esto es Rixinacuy TV Internacional. Recuerden, ya nunca más sin nosotros. Nos miramos y nos escuchamos en un siguiente programa. Hasta entonces.